y yo selecciono esa grabación, porque seleccionando localmente lo voy a dejar en mi máquina. Yo en todo caso después lo subo. Bueno, ahí me están escribiendo en privado también. Podemos escribir en privado o que el mensajito salga para todos. Ahora le voy a dar la palabra a Germán. Sí, Germán. ¿Me escucho, profe? Sí, perfecto. Tengo una consulta de la clase anterior donde quedó grabado porque no lo encontré. Yo no sé si habrá No la subido. grabé a la clase pasada, Ah, porque perfecto, tuve ese perfecto. problema que no, ni los escuchaba a ustedes, y después se me cortó la voz a mí. Lo que sí voy a hacer Perfecto. es crear como una biblioteca con los videitos de cada una de las partecitas de la plataforma. ¿Sí? ¿Mm? ¿Está bien? Bien. Bueno, a medida que vayamos manejándonos a lo largo de estos 4 encuentros que vamos a tener, porque el quinto es el examen, vamos a ir manejando distintas partes de la plataforma. Y ustedes a la vez se van a poner más duchitos con el tema del uso del Zoom. Hay algunos que ya lo manejan bien, hay otros que es la primera vez, tanto para la plataforma como para el Zoom, pero se van a dar cuenta que es en algunos casos muy intuitivo. Yo lo que voy a hacer es compartirles la pantalla, porque les he preparado una presentación, y previo a la... Sí, no hay problemas, chicos, ya les he dicho que no tienen problemas conmigo con el tema de las asistencias, ¿está bien? Háblenlo con Nina por ahí. Y bueno, Javier, y no hay problemas. Bueno, vamos a hablar con respecto a la comprensión de texto. Y como una preguntita disparadora, yo les pregunto a usted si se sienten, bueno, deben ser las primeras materias, pero si se sienten seguros con el método que utilizan ustedes para comprender los textos, o si ¿cree usted que puede seguir mejorando este proceso o el método para comprender mejor los textos? ¿Mm? Eh, He sabido que no es lo mismo estudiar geografía, no es lo mismo estudiar historia, que estudiar, por ejemplo, matemática o algo relacionado a las ciencias afines. Eh, los libros de matemáticas son totalmente distintos a un libro de leyes, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener que ver algunas cuestiones ahí puntuales que son características de las ciencias exactas. Levanten la manito ahora, haciendo clic en reacciones y una manito, a ver quiénes de ustedes han leído algún texto relacionado a la programación. Ahí, Sofía ha levantado la manito y el pulgar. Ariel, bien. Juan, perfecto. Bueno, el resto lo vamos a empezar a leer ahora. Y si no, bueno, a medida que vayan saliendo las materias, van a empezar seguramente a leer. Bueno, siempre nos sentimos seguros con un método y nos apropiamos de ese método. Yo en su momento, ¿cuál era el método que yo manejaba? Y era tratar de leer todo, así no entendiese nada, y después empezar a comprender párrafo a párrafo lo que me estaba diciendo el texto. Había otros compañeros míos que hacían anotaciones al lado en el margen, yo nunca las hice. Empecé probando en un tiempo el subrayado, después me di cuenta que estaba subrayando y quedaba toda la hoja amarilla con el marcador, me di cuenta que estaba haciendo algo mal. Entonces empecé a buscar palabras claves, y con eso empecé yo a sentirme un poquito más seguro, y esto es aparte de lo que vamos a ver. Donde más me sentí cómodo fue cuando yo empecé a utilizar una herramienta que era para dibujar mapas conceptuales. El mapa conceptual me daba a mí, como el nombre lo indica, un mapa de todo el texto leído.
donde relacionaba todos los conceptos y les daba yo una jerarquía a todos esos conceptos que había sacado de ese texto. Ese fue el mejor método que yo encontré. Pero bueno, vamos a ver en detalle cuáles serían esos métodos que puedo yo brindarles a ustedes. Herramientas que quizás las utilicen o quizás no les haga falta, pero bueno, son bienvenidas para ustedes y si les pueden emplear para el uso de las ciencias exactas, mejor, ni hablar si las involucramos en el área de la programación. Bien, yo les voy a compartir ahora unas presentaciones que hice, en realidad es una única presentación para el día de hoy, y espero que le podamos dar un poquito más de sentido a lo que estamos leyendo de ahora en más. Bueno, lo que vamos a tratar es de buscar algunas técnicas para que nuestra comprensión al texto brindado sea mejor, ¿sí? Si lo podemos mejorar, grandísimo sea, y si no, bueno, vamos a mantener la rutina de estudio que teníamos, la técnica de estudio. Es importante trabajar con las técnicas porque nos van a ayudar a comprender, a asimilar esos saberes que nos están dando los textos, y muchos de ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando de los textos, y los textos hoy por hoy se han convertido en videos o en imágenes. Está bien, perfecto, pero siempre nosotros vamos a recurrir a algún PDF o hoy PDF, en mi época era la biblioteca de la universidad, y en su momento era la biblioteca de la universidad de libros en inglés. O sea, ahí era donde nosotros nos teníamos que poner un poquito más cancheros al momento de traducir primero, interpretar los conceptos básicos o primordiales, y después tratar de relacionar todos esos conceptos. Bien. Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros como objetivos? Comprobar qué sabemos y en qué debemos mejorar para poder interpretar mejor los textos, programar correctamente el tiempo de trabajo, organizar los materiales, leer con criterio, tomar apuntes de manera correcta, resumir los conceptos y lograr una memorización mucho más fácil y no como loros para que después queden en el tiempo, nos olvidemos de todo lo que hayamos asimilado en su momento. La idea es que perdure eso aprendido, ¿no? Por eso que vamos a aprender con H, intermedia, vamos a agarrarnos de eso que hemos leído. Bien, ¿cuáles serían esos pasos para poder lograr todo esto? Bueno, una lectura general del texto, que es lo que yo les decía. Lo que primero hacemos es una lectura total, ¿sí? Esa lectura total de mi texto me va a indicar a mí de qué estamos hablando, ¿sí? Luego va a seguir una lectura comprensiva de cada texto, de cada párrafo, perdón, porque si el texto nuestro está, se ha dividido en varios párrafos, vamos a identificar cuál sería el dato importante de cada uno de ellos, hacer un resumen con las ideas principales de cada párrafo. En este resumen nosotros lo que vamos a hacer es separar lo principal de lo secundario, y por último realizar un esquema sencillo. Entonces, en la lectura general del texto, podemos decir que vamos a tener una visión global
de ese tema que estamos leyendo y ver qué relación va a tener con los temas estudiados anteriormente. Si es que lo hubiese, quizás no lo haya. También es importante fijarse en los títulos y subtítulos de cada uno de las partes del texto, porque esos títulos nos van a indicar a nosotros y darnos un poquito más de la idea de qué es lo que se está leyendo, como también los subtítulos. Y la lectura siempre se supone que es la práctica más importante del estudio. Decimos nosotros que es el paso previo, ¿sí?, para ponernos en contacto con dicho tema. Bueno, nosotros puntualmente vamos a ver para la lectura comprensiva de cada párrafo un método que es el SQ3R. Viene de las siglas en inglés, survey, que es examinación o cuestionamientos, question, preguntas, read, leer, repeat, de repetir, y review, que es la revisación. El método examinar significa lograr una visión general del conjunto de lo que se está leyendo. El examen debe ser rápido, ¿sí?, sin detenernos en detalles, buscando los planteamientos e ideas generales. Eso sería para examinar el documento, ver de qué es lo que se está leyendo puntualmente. El segundo paso es preguntarnos qué es lo que se espera del texto. Ese punto de saber qué es lo que se espera del texto son las preguntas para favorecernos al aprendizaje, ya que convierten algo de lo que leemos en un significado especial para nosotros. Sería como una pequeña autoevaluación. Por último, leer de forma activa, facilitando de esta manera tanto la comprensión del tema como el recuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir recordando qué es lo que hemos leído hace 5 minutos. Si nosotros leemos por leer, no tiene sentido. El sentido lo vamos a encontrar cuando vamos a ir relacionando o no, pero con los temas anteriores, no olvidándonos lo que acabamos de leer hace 10 segundos. Repetir, un 50% de la lectura se olvida nada más al concluirla. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, sencillamente volver a leerlo, ¿sí? No pasa nada si nos olvidamos. Esto es volver a leer el material que hayamos leído. Y por último, un repaso, un review de lo que hay que comprobar que se entendió. O sea, hay que comprobar que lo que yo leí lo pude interpretar. Después veremos las relaciones que podemos hacer con cada uno de estos temas. Pero poder asimilar lo que hayamos leído, hayamos comprendido, y de última nos va a quedar después la relación entre los temas, pero por lo menos saber de qué tema hemos estado leyendo. Bien. ¿Qué cositas tenemos que recordar o tener en cuenta para poder comprender un poquito más cualquier texto que nos den? ¿Hola, sí? Bien. Uno de los tips que tenemos ahí es el de la lectura crítica. Nosotros tenemos que saber criticar para decir si lo hemos entendido o no, para poder recordarlo. Nos va a ayudar muchísimo criticando el texto, poder recordarlo, sacar propias conclusiones en lo posible y tratar de contrastarlas con lo que nosotros pensemos al respecto. No todos los textos se nos va a dar esta posibilidad, pero si tuviésemos esa posibilidad, realizamos esta lectura crítica.
Después, lo que hablábamos recién, podemos identificar ideas principales, puntuales, ideas que resalten, que consideremos nosotros en el momento que son muy importantes, poder subrayarlas o remarcarlas, podemos hacerle un cuadradito, un círculo alrededor de esa palabra, para identificarlas después a las ideas principales de las secundarias. Hay quienes realizan anotaciones al margen de cada párrafo, como para sacar una idea principal. Y por último, simbología, flechas que ayudan a identificar párrafos que son verdaderamente importantes o que se relacionan con algún otro párrafo. Le podemos hacer, si quisiéramos nosotros, una flechita apuntando a ese párrafo que tiene relación. Bueno, tercer punto sería hacer un resumen con las ideas principales de cada párrafo. Sintetizar el material de estudio constituye una técnica clave dirigida a que podamos aclarar la estructura de ese tema, ordenar las ideas jerárquicamente, tener lo que es más importante arriba para poder ir desmenuzándolo en ideas más secundarias y poder darle una estructura a eso que acabamos de leer, facilitar el repaso, tener un texto más corto, si se quisiera, para poder repasarlo, para poder tener esa ayuda de memoria, y por supuesto poder estudiarlo, poder realizar nosotros preguntas o poder identificar un modelo de examen en base a lo que hemos leído. Eso también nos ayuda muchísimo. A mí me ha pasado que cuando he realizado o he estudiado material de matemática, yo he tratado de indagarme, ¿sí? De hacerme la autocrítica también para saber, bueno, ¿qué tomaría yo si fuese el profesor de los ejercicios que he estado mirando? De los temas que he estado estudiando, ¿qué sería lo más importante acá? ¿Y con qué evaluaría el docente? Esas preguntas son muy buenas para que cuando uno estudie esos temas, puede ser bien crítico y decir, no, esto es lo más importante, a esto es lo que yo tengo que tratar de comprender más. ¿Sí? Y bueno, por último, el facilitar el estudio activo para poder sacar de cada párrafo lo principal. Bueno, ¿qué podemos hacer con cada párrafo? Lo que nos interesa destacar es la idea principal del texto, de ese párrafo. Sintetizar el material de estudio va a constituirnos en una clave dirigida a conseguir ese objetivo. El objetivo es de poder tener una idea principal, poder identificar las partes que tiene, poder ver el tema de cada parte, si se pudiese tratar de identificar la opinión del autor, y nosotros, por su parte, tener una opinión propia, bien autocrítica. Eso es muy importante también, tener esas preguntas de poder llegar a coincidir o no con un autor, es también una herramienta muy fuerte para poder estudiar el material. Se constituye de una manera muy fuerte, digamos, un motor muy grande para poder asimilar lo que hemos leído. Bueno, ¿cuáles serían las características de un buen resumen? Un buen resumen va a ser aquel que es breve, ¿sí? Para no poder repetir 100 veces algunas palabras en cuestión del tema, que sea claro, ¿sí? Que tenga bien identificadas cuáles son las ideas, ya sean principales o secundarias,
poder tener una jerarquía del tema, eso también, una estructura, un cuerpo del tema plasmado en un resumen, es muy, muy valioso, porque me ayuda a mí a identificar cuáles son las partes más fuertes y las más vulnerables de un texto. Y por último, tener un texto íntegro. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya que recortar temas muy importantes del tema. Eso a mí me convertiría en un saqueador del texto y de ideas que quiso plasmar el autor. Entonces, tiene que ser bastante íntegro, que no le falte ninguna parte importante o fundamental del texto que hayamos leído. Bueno, cuando tengamos que realizar un esquema sencillo, nosotros vamos a suponer que es una representación jerárquica del texto, ¿está bien? Sería la forma más concisa que se pueda realizar, destacando las ideas principales y secundarias. Esto lo voy a recalcar un montón de veces, así como la estructura lógica. Nosotros vamos a poder realizar algo de manera secuencial, en algunos textos, o bien de manera muy jerárquica, donde vamos a tener que construir a modo de árbol, ya sea mental o plasmado en una hoja, todos aquellos títulos que son, o ideas más importantes que otras. ¿Cuáles son las características de un buen esquema? Bueno, un buen esquema va a tener que ser breve para presentar lo más importante, va a poder tener una estructura donde se va a poder ver a simple vista las ideas plasmadas en ese árbol o en esa estructura, y vamos a poder también ver las relaciones que coexisten entre las distintas ideas principales y secundarias. Si es que las hubiese, porque puede haber ideas que no dependan unas de otras o que directamente no tengan ningún tipo de relación. Podemos realizar el uso, podemos tener el uso de símbolos, ya sean llaves, flechas, puntos, recuadros o llaves, dibujos alegóricos, bueno, que tengan que ver con lo que estamos plasmando, que nos van a facilitar a nosotros esa memoria visual de un texto o bien de un tema dado. Yo les voy a compartir acá un mapita conceptual que hice, donde yo lo que hice fue identificar con una forma y un color a las ideas principales y las voy a ir separando por otro formato, por otra forma y otro color a las secundarias. Fíjense acá que yo puse como idea central la comprensión de los textos. Y de ahí se descuelgan 4 flechas. Una, lo que va a la lectura general, la lectura por párrafo, un resumen por párrafo y por último un esquema. ¿Ven? La lectura por párrafo va a tener una relación, que esa relación se resalta la lectura crítica, las ideas principales, las ideas secundarias y anotaciones extras. ¿Qué método usa la lectura de párrafo? El SQ3R, que ya vimos que era un cuestionamiento, un examen, las 3R era de lectura, revisión, y no me acuerdo cuál era la otra que dije, review, read y lectura. A ver si me ayudan. Ahí está. Repetir, Repetición. tengo que volver a repetir. El review era el repasar, ¿sí? Después nos fuimos al resumen por cada párrafo. El resumen por cada párrafo va a tener un objetivo, que es aclarar la estructura, ordenar jerárquicamente, etcétera, etcétera. ¿Qué le interesa?
que tenga la idea principal del texto, las partes que tiene, el tema de cada parte, etcétera, etcétera. Y va a tener características, que va a ser breve, claro, jerárquico e íntegro. Y el armado de un esquema va a tener sus características propias, que va a ser breve, va a ser estructurado y va a usar símbolos. Algo similar a lo que estamos viendo acá. ¿Está bien? Como ven, es una estructura donde yo estoy plasmando la idea central de lo que estamos viendo, nada más, de lo que estamos viendo. Fíjense que yo no he hecho nada más que compartirles a ustedes, es un esquemita, bien gráfico, que me va a ayudar a mí a, de alguna manera, a jerarquizar lo que hemos estado viendo en la filmina, y por último, ver de manera gráfica cuáles serían los temas más prioritarios. Entonces, de esa manera yo veo cuáles serían los temas más importantes y cuáles son los menos importantes en un tema. Bueno, quiero ver si pueden entrar todos a la plataforma. Vamos a compartir la pantalla. Todos acá pueden ver la plataforma, ¿verdad? A ver, ahora pueden hablar. Los voy a dejar hablar un ratito. Sí, profe, podemos verlo. Bien. Sí, Si van a la sección de programa, van a encontrarse en la unidad 2 con variables en programación.pdf. Ese variables en programación.pdf es un documentito bien chiquito que va a hablarnos, ¿sí? Lo pueden descargar, ¿sí? Ya se va a actualizar. Lo pueden descargar y es un simple texto que dice que es una variable en programación, lo que se puede hacer, hay un subtítulo, otro subtítulo y un tercer subtítulo y otros subtítulos más. ¿Está bien? Pueden descargarlo al archivito y la idea es que practiquemos un poquito de lo que hemos visto acá. Utilizando este documento se deberá realizar, habiendo visto las técnicas en clase, y esto se los dejo al libre albedrío, ¿está bien? Ustedes pueden realizar, dependiendo del texto, y les voy a recalcar que no a todos los textos voy a aplicar lo que se vio recién. No es lo mismo ver un documento de un tema de historia, por ejemplo, a un documento de las ciencias exactas. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a realizar, ¿sí?, un breve resumen. Vamos a identificar qué es lo más importante de lo menos importante. Vamos a colocar a modo de... Lo podemos ir colocando uno debajo del otro. ¿Cuáles serían los temas más importantes? Puedo ir colocando una palabrita arriba, 2, 3 en el renglón de abajo, 4, 5, 6 en el renglón que sigue, como para ir identificando cuáles son las ideas más importantes de la secundaria. ¿Está bien? Y por último, si pudiésemos realizar un esquema. ¿Está bien? ¿Todos pueden entrar y vieron ese documento? Sí, profe, yo lo vi. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Bueno, vamos a Sí, hacer lo profe. siguiente. Yo lo que quiero hacer ahora es que podamos juntarnos en grupos. Somos casi 20. Vamos a hacer grupitos de 4 chicos, ¿sí? 4 chicos por grupo, para que de paso interactúen, usen la herramienta del Zoom. Vamos a poder leer ese documento. Quiero que al menos uno de ustedes se vayan organizando entre ustedes también, se conozcan, lean y vayan sacando la idea principal de ese texto que les acabo de colocar en la plataforma. ¿Se animan? Sí. Bueno, Sí, Sí, sí. perfecto. Si quieren les doy unos, ¿les parece bien? 12 minutos. Son 2 hojitas, pero es bien grande el texto, es bien resumido.
12 minutos les voy a dar, charlan del tema, a ver qué les parece, quién hace un bosquejo, un esquema. El esquema no deja de ser un bosquejo, puede ser, incluso puede ser un resumen, mapita conceptual bien breve, escrito por ustedes, y después vamos a practicar adjuntar o colocar la actividad en la plataforma. Yo acá voy a dar pausa, tomar, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Estoy contento porque ya se están familiarizando con todo. Voy a minimizarlos. Ahí está. Y los voy a hacer costaditos. Bien. Bueno, lo que viene ahora es el texto para técnicos. Bueno. Ahora, ya teniendo estas técnicas que nos van a ayudar de alguna manera a identificar todo lo que es más importante de lo menos importante, viene todo lo que son los textos para técnicos. Les llamamos técnicos, pero podría ser también un texto matemático, un texto para programación, o un texto bien de hardware que esté ligado a la informática. La lectura es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que prestar atención a ciertos términos que están dentro de una frase, como pasó recién, que estábamos hablando de clase, de objeto, de case sensitive, y yo lo que estaba viendo son variables, nada más. Bueno, pero todo esto hace también a que nos estemos adentrando en este mundo nuevo, que para muchos va a ser nuevo, para otros no tanto, y que tenemos que familiarizarnos con estos términos. En muchos textos técnicos se utiliza a menudo ciertas gráficas, tablas, elementos que serán útiles para poder comprender un poquito más esos hechos físicos que nos van a describir los textos. Bien, ahora vamos a ver qué cositas tenemos que tener en cuenta. Bueno, en los textos técnicos, en los técnicos vamos a tener que escuchar con atención esos temas, donde el docente muchas veces va a hablar, va a hacer mención de algún término en particular, y nosotros no es que vamos a estar muchas veces con la lapicera al lado, tratando de escribir, sino que vamos a anotar esas palabras que quiso decir este docente con esa palabra. Nunca la escuché. Le tomamos a nota y escuchamos los temas. Cuando vamos anotando, voy a dejar de tomar nota y voy a empezar a escucharlo a ese docente, porque ese tema es nuevo, prefiero prestar atención. En todo caso, después realizo el resumen. En la mayoría de los docentes de la tecnicatura, en la mayoría, nos vamos a encontrar con que ese docente nos va a brindar el texto o la filmina o ese recurso, ya sea un video o algún otro recurso multimedia que nos facilite, del tema que dio en cuestión. Pero cuando hay algo que muchas veces muchos docentes no los proporcionan, porque surgió de en medio de la charla, surgió en medio de la clase un tema en particular, entonces nosotros ¿qué hacemos? Bueno, vamos tomando nota, y cuando hay un tema puntual, dejo de tomar nota porque prefiero prestar atención. En todo caso, anotaré algunas palabras puntuales, pero no voy a dejar de prestarle atención a lo que dijo. ¿Está bien? Bueno, con eso vamos a reconocer ciertas palabras, esas palabritas claves. La preparación adecuada antes de cada clase nos va a dar una idea de qué parte de la exposición hay que prestarles más atención y a cuáles no. Bueno, no sé si ustedes han escuchado el aula invertida o la clase invertida. Muchas veces es mejor estar preparado, ver con anticipación un video o una clase de esa clase futura que va a venir, para que aprovechemos esa clase donde va a dar
ese tema, el docente, y poder indagarlo. Muchas veces no tenemos eso a mano. Y les voy a contar algo que es lo que pasa con nosotros. Si yo hubiese proporcionado el material hoy, muchos de ustedes lo hubiesen leído y no hubiesen venido a la clase. Esto me lo contó un docente, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace a menudo? El docente da la clase y luego el material. Pero bueno, nosotros ya, no lo digo puntualmente para esta materia, sino que en otras materias, van a poder tener el material de antemano y van a poder incluso estar preparados para esa clase puntual y saber a qué explicación del texto darle un poquito más de importancia, a cuál no. Si se presenta un problema de definición en el texto, generalmente es mejor que anote una palabra clave. Bueno, esa palabra clave de la clase, nosotros la vamos a explicar los docentes, ¿sí? Lo que podría llegar a complementar el alumno es quizás un ejemplo que se dé en la clase. ¿Está bien? El docente tiene la obligación de explicar alguna palabra puntual que no se haya interpretado bien en el texto, pero quizás haya información adicional que es conveniente anotarla, porque no toda esa información va a estar brindada o en la filmina o en algún documento que proporcione el docente. Bien. El aprendizaje oportuno es un aprendizaje eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Me leí todas las técnicas. Genial. Hasta el lunes que viene no las veo más. No, error. Porque ¿qué va a pasar de acá al lunes que viene? Vi el fin de semana el cine, fui al cine, me leí una revista que nada que ver, de moda, de auto, de deporte. ¿Y qué pasó con lo que leí hoy? Me lo olvidé. ¿Está bien? Me lo olvidé. O lo que tenía en claro en ese momento, de acá a 7 días, me entró una duda. Bueno, ¿qué tengo que hacer cuando tengo ya recién leído el texto? Bueno, volver a leerlo. Me quedé con una duda. No importa, me lo saco ya. ¿Por qué? Porque si no, después me lo voy a olvidar. Entonces, acá lo que tenemos nosotros es muchas veces más tiempo entre una materia y la otra. ¿Está bien? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos, o lunes, un ejemplo con web. Lunes y martes tengo clase. Hoy lunes, mañana martes de 3 a 18, y no los veo más los chicos hasta el otro lunes. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho tiempo, son 6 días que yo no voy a ver esa materia. La tengo que volver a rectificar a todo lo que dio el docente o a todo lo que yo leí. ¿Está bien? Por eso es, si tengo dificultad, pido ayuda cuanto antes. ¿Por qué? Porque si no me voy a olvidar lo que acabo de leer y de lo que lo poco que he comprendido, lo bastante que comprendí. No espere entender completamente todos los principios técnicos del mismo modo que otras materias técnicas. ¿Por qué? Porque es otra cosa. ¿Está bien? Acá, cuando veamos, ya sea programación o sea base de datos, no es lo mismo que ver otras materias donde yo puedo quizás incorporar mentalmente un resumen. Acá no. Acá vamos a ver que vamos a tener más práctica y la práctica es el maestro, entonces tenemos que, con lo que hemos visto, realizar distintos ejercicios. Esto es tanto para la matemática como para la programación, chicos. Si yo aprendo la idea del polimorfismo, es un tema que van a ver dentro de poco con orientación orientada a objetos, lo tengo que practicar. Si yo veo recursividad, comprendí la teoría, perfecto, la entendí, bárbaro. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo programo? ¿Qué tengo que colocar? ¿Cómo va la variable? ¿Qué tipo de variable va? Bueno, todo esto, los llamados entre cada una de las recursiones, ¿cómo es? Bueno, todo lo hace la práctica y tengo que colocar los dedos en el teclado para esto. Bueno, como habíamos dicho, también otro de los temas a tener en cuenta
es la lectura de los documentos de matemáticas, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a mejorar la lectura de matemáticas, de los temas de matemáticas? Matemática es una materia que se nos complica bastante, ni hablar cuando hace muchísimo vimos matemática, después no vimos nunca más un tema de esta área. Entonces, podemos mejorar localizando el punto que más nos cuesta aprender. Bueno, a mí me cuesta las derivadas y límites. Bueno, entonces sobre ese punto hay que hacer más hincapié. Las matemáticas, al igual que en la programación, implica la práctica activa. ¿Por qué? Porque yo no puedo estudiar de memoria un ejercicio puntual. ¿Por qué? Porque me cambian un símbolo, una operación, y ese ejercicio en cuestión se me cae. Entonces, si yo quiero aprender un tema de matemática, tengo que practicar varios ejercicios a la vez. ¿Mm? Esto es práctica. Y acá sí, en matemática, es gastar hoja y lápiz. Las matemáticas deben entenderse como un tema secuencial. ¿Qué pasa acá? Yo no puedo correr si no sé caminar. ¿Sí? Esta es una ley de la vida y se aplica acá también. Yo no puedo saber multiplicar si no sé sumar. Entonces, por más que el docente se haya avanzado en algunos temas, esto es consejo personal, traten en lo posible de comprender lo básico para poder avanzar con los temas que vienen a posteriori. Siempre, siempre, los temas que van a ir dando surgen también a raíz de los temas que ya dio el docente. ¿Está bien? Esto también recae muchísimo en la programación. Yo para dar JavaScript debo haber dado o debo saber lo que es HTML y hojas de estilo, por ejemplo. Entonces, tengo que saber bien esos temas pilares para después avanzar con lo que sigue. Acá sucede lo mismo. Es un error intentar aprender de memoria las matemáticas. Por lo que dijimos recién, no puedo aprender de memoria, porque si me llegan a cambiar una forma de comprender ese problemita, se me cae todo el ejercicio que había memorizado. Puedo aplicar un procedimiento para resolver los problemas que se puedan utilizar en múltiples ocasiones. Bien, cuando el docente me explica a mí un tema puntual, yo tengo que ver la manera de poder aplicarlo en otros ámbitos. Un ejemplo común, me enseñan Pitágoras. Bien, Pitágoras, comprendo, perfecto, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, bueno, de los otros catetos elevado al cuadrado. Perfecto, bien. Me sacan el ejemplo o me ponen un problemita de cómo calcular yo una distancia de una sombra dada por un poste a determinada hora del día. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo eso? Y no sé, yo sé los ejercicios nada más. Bueno, pero trata de aplicarlo. A ese procedimiento que te dio el docente lo tenés que llevar a la vida real. O cualquier otro problema que surja. Lo tengo que saber aplicar. Bueno, ni hablar de los vocabularios, vocabulario tanto de matemática como en informática, y los errores que uno tenga, tengo que tratar yo de resolverlos por mis propios medios. Tratar de identificar el error es una manera muy importante también de poder aprender para poder corregir y equivocarme a futuro menos. Bueno, dicho esto, pasamos a lo que es las técnicas de estudio, pero en la programación. En programación, muchas veces nos vamos a encontrar con problemas. Siempre van a ser problemas, ¿por qué? Porque la idea de la programación es resolver problemas del mundo común mediante la informática. Pero esos problemas muchas veces son de una índole muy chica o muy menor. Y cuando tenemos un problema mayor, es cuando nosotros queremos resolver y tenemos que saber resolver empleando la informática. Entonces, tratar en lo posible de
que lo que hayamos aprendido o hayamos escuchado por parte del docente, tratar de trasladarlo a un problema real, ¿sí? Un problema que podamos identificar dentro del mundo real y poder llevarlo a cabo. Leer buenos libros va a hacer que tengamos buenas prácticas en la programación. Bueno, nosotros tenemos buenos libros. Uno de los libros que se aconsejan es el Code Simplicity, que es un libro que lo van a poder encontrar y muchas veces, yo no sé si está traducido, pero está en PDF, seguro lo van a poder descargar, y en inglés. Estos buenos libros, por así decirlo, por eso lo pusimos entre comillas, nos van a enseñar a nosotros a tener una buena escritura en la programación. El uso de mayúscula, minúscula, cómo puedo escribir una buena variable, los nombres de las funciones de procedimiento, la indentación, que es la sangría que dejo en el margen para poder darle una buena estructura a mi código. Todas estas ayudas o tips hacen que tengamos una buena práctica en el mundo de la escritura de la programación. Bueno, como les decía, podemos encontrar en YouTube miles y miles de videos que nos expliquen acerca de la programación, o libros, ¿sí? que hablen de estas, tanto de las buenas prácticas como de algún tema en particular de la programación. Pero si yo no me gasto los dedos en el teclado, chicos, yo no voy a aprender a programar. Tengo que saber, en la mayoría de las veces, hay gente que viendo un video ya le basta y le sobra para poder realizar una buena programación, pero en la mayoría de los casos, la práctica hace el maestro. Entonces nosotros tenemos que practicar, escribir y tratar de escribir de la mejor manera un código. Configurar tu entorno de la programación, sin apuros, consultando todas las dudas. Tenemos los docentes que van a estar a disposición de ustedes, de manera asíncrona o no. Pueden mandar un mail, les van a ayudar. Y bueno, el consejo de todos es escribir y practicar. Escribiendo y practicando vamos a poder tener una buena programación y ustedes van a salir re bien en las materias de la tecnicatura. Bueno, sí, ahora les doy el link para que puedan ver Introducción a Programación Orientada a Objetos. Es una intro, ¿sí? Es un ejercicio que pueden tener. Fíjense si tienen el acceso al PDF. Cristina, vos lo habías solicitado. Ahí lo tienen. Es como sí, para que ahora voy a practiquen. chequearlo. Bueno, chequealo porfa y fíjate si tenés el acceso, si lo puedes ver, igual que el resto, ya está compartido ahí en el chat. Y bueno, esto queda como moraleja. Al principio, como les dije, es toda práctica. Perdón, profe, se ve perfecto. Ah, bueno, genial, genial. Entonces vamos a hacer así, con el dedito. Vamos bien, entonces. Bueno, yo lo que quería darles como consejo personal, porque al principio cuesta, y ni hablar cuando tengo un documento muy extenso. Sí, está bien, Germán, no hay problema. Yo ya tengo la asistencia de todos ustedes. Bueno, leer, practicar, leer, leer, leer. Una vez que hayan comprendido, a practicar. Sea matemática, lápiz, goma y papel. Lápiz, goma y papel, no va a quedar otra. Y cuando vean la parte de programación, es calentar silla, chicos. Calentar silla y voy a pausar acá.